Queridos hermanos, qué gusto poder estar aquí juntos con ustedes, aún por este medio. Es un placer poder dirigirme y compartir un breve pensamiento de desafío para todos nosotros. Ha sido de gran desafío para mí contemplar en este pensamiento que me gustaría compartir. Cierto día estuve en una reunión con varias visitas que estaban en la asamblea. Y era muy interesante notar cómo nuestras visitas se miraban los unos a los otros. A raíz de esa experiencia que tuve con estas visitas es lo que desearía presentar a ustedes a manera de reflexión. Y el punto que me gustaría subrayar es hablarles sobre la bondad de la pluralidad. La bondad de la pluralidad. Y digo esto retomando esa idea con nuestras visitas. Conforme nuestras visitas veían a varios hermanos desfilar, diría yo, haciendo actividades en la asamblea. Venía uno y hacía una participación o cierta actividad propia de la asamblea y mis visitas me preguntaban, ¿él es el pastor? Yo les decía que no. Y luego salía otro hermano y me decía, ¿él es el pastor? Y bueno, tampoco le decía, no, no es el pastor. Y finalmente varios hermanos salieron y un poco hasta confundidos nuestras visitas, me miraron y me dijeron, al final pues aquí, ¿quién realmente es el pastor? Bueno, posteriormente tuvimos la oportunidad de reflexionar en esa pregunta y poder explicarles la naturaleza de la funcionalidad de la asamblea local. Esa pregunta, ¿es el pastor?, amerita una reflexión propia a la luz de la palabra de Dios. Cierto erudito, muy conocido él, no lo voy a decir su nombre, pero él dijo cierta vez lo siguiente, un hermano en la fe dijo lo siguiente. Él afirmó categóricamente que no había un modelo normativo de gobierno de la Iglesia en la era apostólica y que la estructura organizativa de la Iglesia no es un elemento esencial en la teología de la Iglesia. Muy interesante nosotros analizar la declaración de este hermano. Podríamos leerlo otra vez lo que dice allí. No había un modelo normativo de gobierno de la Iglesia en la era apostólica y que la estructura organizativa de la Iglesia no es un elemento esencial en la teología de la Iglesia. Bueno, con toda humildad yo quisiera analizar esta afirmación de este hermano a la luz de lo que vemos en la palabra de Dios. Y quiero decirles que en los primeros años de la Iglesia, vamos nosotros a considerar varias cosas. Las iglesias locales de la Biblia hasta el año 70 nos evidencia que hay un circuito de iglesias. Ustedes pueden ver allí regado en esa parte del mundo más o menos 34 grupos que se reunían, y eso es hasta el año 70. Estamos hablando, diríamos, de unos 26 años después de la crucifixión de nuestro Señor. Imagínense, hermanos, que ya se están formando iglesitas en diferentes partes del mundo y específicamente en esta zona que sería de Asia y Europa como lo consideramos hoy en día. La Biblia propiamente menciona a este grupo de hermanos como circuito de iglesias. Y en ese circuito de iglesias notamos que, por ejemplo, se menciona las iglesias de Macedonia en 2 Corintios 8:1. También vemos al circuito de iglesias que están en Asia, y eso está en 1 Corintios 16:19. Vemos a otro circuito de iglesias que son llamados las iglesias de Galacia, ¿no?, que está ahí en Gálatas 1:2, y también las iglesias de Judea, que también se mencionan en Gálatas 1:2. Y esto es importante notar porque, contrario a la afirmación de este hermano, vemos que ya hay iglesias que se están formando, y digo contrario porque vamos a ver que en estas iglesias hay una referencia clara a qué es que se hacía en estas iglesias
¿Y quiénes lo hacían? Fíjense que el liderazgo en las primeras 2 décadas de la iglesia, y ahí por ejemplo menciono y muestro a ustedes lo que tienen allí. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén en el año 47, la iglesia en Galacia en el año 48, la iglesia en Éfeso en el año 57, la iglesia de Filipos en el año 62, la iglesia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia por allá por el año 64, la iglesia de Creta, que es una de las últimas referenciadas de acuerdo a las epístolas, en el sentido de epístolas que fueron escritas cuando se estaban formando iglesias. Entonces vemos allí que en estas décadas subsecuentes a la resurrección de nuestro Señor y la formación de iglesias, vemos que ya habían iglesias formadas, estructuradas, y se menciona de lo que las personas que guiaban a estas iglesias hacían. Fíjense que en Jerusalén, por allá por el año 47, se mencionan a los ancianos que administraban lo que esos servidores llamados diáconos, ¿no? Hacían como actividades también allí en la iglesia en Jerusalén. Los de Galacia son aquellos hermanos ancianos que facilitaban trabajar en grupo, que guiaban e instruían. Los hermanos en Éfeso también son llamados allí ancianos, que tienen responsabilidades diferenciadas. En Filipos, en Filipenses 1:1, ahí se menciona, en lugar de ancianos se menciona obispos, y allí se menciona que estos apacentaban, cuidaban y señoreaban, diríamos, en el sentido, más bien diría, no señoreaban sobre la congregación, sino servían con amor al Señor y no al dinero. Eran ejemplos en la congregación. Estos hombres que guiaban a la congregación en 1 de Pedro 5:1 se menciona como respuesta de Dios a las necesidades de la asamblea local, y eso también viene a la par con lo que Pablo le dice a Tito en Tito capítulo 1 en el versículo 5. Estas personas que hacían estas actividades son generalmente llamados ancianos. Y eso es la palabra muy común en el Nuevo Testamento. Cierto, hay la palabra obispo, hay la palabra pastor, pero la palabra para referirse a los guías, a los líderes de estas asambleas locales, son los que conocemos como los ancianos. Entonces, esto es hasta el año 70, hermanos, después de que la iglesia se formó allí a partir de Pentecostés, ¿no? Estamos hablando, diríamos, unas 3 o 4 décadas después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia testimonia que los líderes de las asambleas son los ancianos. Y yo creo que eso se debe, mis hermanos, a que tenemos lecciones grandes que aprender aquí. Sea que lo llamemos obispos, pastores, por excelencia la palabra favorita que parece ser en el Nuevo Testamento es la palabra ancianos. Y en nuestras asambleas, tradicionalmente los pastores son los ancianos. A la luz de ello, quisiera decirles que esta bondad de la pluralidad es importantísima resaltar, y con ello voy a concluir. Pero antes de mencionar a esta cualidad de la pluralidad como una bondad, deseo que a raíz de 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, que es muy conocido para muchos de nosotros, y también Tito 1:9, se subraya importantes características de los ancianos. En primer lugar, que los ancianos deben entender su llamado personal. El que ansea obispado, el que ansea el ancianado, el que ansea el pastoreo, dice, buena obra desea. Entonces debe haber un análisis ahí personal de que esto viene como un llamado de Dios. También nos llama al cuidado personal.
que mantengan buen testimonio y tengan una vida íntegra estos hombres que son llamados ancianos, pastores, obispos. Y en ese cuidado personal se menciona la irreprensibilidad, la sobriedad, la prudencia, el decoro, que no se ha dado al vino, no pendenciero. Ya ven que eso habla mucho de la manera de cuidar nuestra persona. Entonces son cualidades, aún antes de yo subrayar de manera práctica las bondades de la pluralidad. Entonces estos hombres entienden el llamado de Dios, cuidan su vida personal, pero también estos hombres cuidan su vida matrimonial. Son hombres que cultivan y viven una buena vida matrimonial. También estos son hombres que cuidan su vida familiar. Son hombres dedicados a mantener una equilibrada vida con los que están bajo su techo, sus hijos. Y todos aquellos que tengan otros familiares viviendo con ellos, estos hombres llamados ancianos van a mantener un equilibrio sano y van a hacer un esfuerzo. Quizás no va a haber perfección, pero este hombre busca un equilibrio de lo que uno vive con la palabra de Dios. También notamos que esta característica es que estos hombres deben ser aptos para enseñar. Ahora, a la luz de ello, basado en estos textos de 1 de Timoteo 3, del 1 al 7 y Tito 1, 19, quiero culminar este corto pensamiento, subrayando entonces las bondades de la pluralidad. En primer lugar, quiero decirles que esta bondad viene en un contexto de la observación propia de la autoridad. En segunda instancia, de un concepto propio de lo que es la responsabilidad. Y tercero, de los dones. Y finalmente, de la integridad. En primer lugar, hablando de la bondad de la pluralidad en cuanto a la autoridad. Debido a que la autoridad es compartida en un grupo pluralizado de ancianos, de obispos, de pastores, nosotros reconocemos que la autoridad plena no descansa en una sola persona. No hay un pastor principal, no hay un hombre clave que decide solo las situaciones dentro de la asamblea. No hay un caudillo con el cual muchas veces muchas sociedades son consideradas y se asocian a un tipo de liderazgo de esa naturaleza. Entonces podemos decir que la bondad de la pluralidad en cuanto a la autoridad es que Dios diseña que la autoridad sea compartida con un grupo de hombres. Y vemos que eso va a tener una potencia de eficiencia. ¿Saben por qué? Porque en la misma Trinidad tenemos una pluralidad. Y ninguno es menos que el otro. Padre, Hijo, Espíritu Santo, diríamos, mancomunadamente ejercen una autoridad. Y creo yo que Dios también desea que ese sentido de autoridad sea manifestada en una asamblea local, al nosotros reconocer la pluralidad de los ancianos. En segunda instancia, vamos a ver que las responsabilidades entonces son distribuidas. Y esto va a evitar que un hermano se queme sirviendo al Señor. En otras palabras, si tuviéramos uno nada más haciendo todas las actividades, más que seguro, él va a cansarse, él va a tener una debilidad de no poder cubrir todas las áreas. Es imposible que un hombre pueda cubrir todo. Y también cuando a veces tenemos a un hombre que ejerce todas las actividades, usualmente lo que ocurre es que empieza a existir un espíritu de celebridad. O sea, de que esta persona es el iluminado, ¿no? El reverendísimo, el más. Pero cuando la bondad de la pluralidad es observada en cuanto a las responsabilidades, se distribuyen en esta pluralidad de ancianos, entonces vamos a ver que efectivamente
uno puede hasta tener oportunidades de libremente descansar, de que cada uno recibe una responsabilidad en la cual más puede destacar. Tremenda esta observación en cuanto a la bondad de la pluralidad. En tercer lugar, vamos a hablar sobre los dones. En cuanto a los dones y la observación de que esto es una bondad de la práctica de la pluralidad, es que estos dones definitivamente van a ser repartidos de acuerdo a lo que Dios ha dotado a cada uno de los hermanos. Mi don no es el don que tú tienes, y el don que tú tienes no es el don que yo tengo. Y cuando tenemos más hermanos que ejercen efectivamente el don que el Señor le ha dado, entonces toda la hermandad va a estar nutrido con el don específico de cada hermano. Qué tremendo es la bondad de la pluralidad en este caso, porque cada hermano va a rendir óptimamente debido al don que el Señor le ha dado. Entonces, cuando vemos que los dones son repartidos en la pluralidad, ¿no?, nosotros vamos a reconocer que todos recibiremos de la virtud de ese don ejercido individualmente por ese hermano. La autoridad va a ser compartida debido a la bondad de la pluralidad. La responsabilidad va a ser distribuida de tal manera que todos podamos dar lo mejor. Similarmente en cuanto a los dones, debido a que no todos tenemos todos los dones, cada uno con su don específico, vamos a cubrir las necesidades del cuerpo. Y finalmente, la integridad del hermano, anciano, pastor, obispo es protegida. ¿Saben por qué? Porque es fácil caer en las garras del enemigo si uno está solo. Y mucho más cuando uno está cargando todos los temas de la hermandad. La palabra de Dios nos advierte de que si alguno prevaleciere, uno o dos lo resistirán, dicen. ¿Se acuerdan ese pasaje en Eclesiastés 4:12, no? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Efectivamente, la pluralidad es una bondad para cada asamblea local y debemos esforzarnos por resguardar la pluralidad, practicar la pluralidad y orar al Señor que nos dé una pluralidad, porque ninguno debe estar descansando solito y mantener eso como un status quo. Es mi observación por la palabra de Dios, de que Dios desea que exista varios líderes en la asamblea local. ¿Por qué? Porque debemos reconocer de que si una persona tiene toda la autoridad, puede ser un peligro. Puede ser un peligro. Por eso es que la autoridad debe ser compartida. Las responsabilidades que uno cargue con todas las responsabilidades puede hasta mermar la performance del hermano porque es demasiado trabajo. Y el hermano no tiene todos los dones, pero Dios va a levantar otros que tengan dones que tú no tienes para beneficiar a la asamblea local. E integridad de tu vida, en tu vida personal, el hecho de tener a otro con el cual puedas codearte y que ore por ti y que te desafíe en tus debilidades, solo es posible cuando tenemos una pluralidad. Celebremos, queridos hermanos, la pluralidad que tenemos en las asambleas que conocemos como las asambleas de los hermanos libres. Cuando vengan visitas y vean a hermanos haciendo servicio en la asamblea, que ellos puedan decir, wow, tienen ancianos aquí y miran cómo funcionan. Creo yo que a la luz de la palabra de Dios reconocemos que Dios lo ha diseñado de esa manera. Celebremos la bondad de la pluralidad. Los desafío, hermanos, a reconocer estos principios a la luz de la palabra de Dios. Permítanme orar con ustedes. Padre Santo, te agradezco, Señor, por el diseño que tú pusiste desde un comienzo.
en cada asamblea local de tener hombres, varios, que puedan, Señor, guiar tu pueblo. Y ruego que apreciemos el diseño que tú has puesto allí, porque es una bondad. Y Padre Santo, desafíanos a orar para que esa pluralidad sea una realidad. Reconozco que en varios contextos tenemos en los cuales quizás tenemos un hermano y pedimos que tú proveas a otros para que puedan venir y sumarse a ello y la asamblea se nutra con ese diseño bueno que tú pusiste en la pluralidad de ancianos. Gracias por tu palabra que nos instruye, porque es precisamente por medio de ella que podemos afirmar esto categóricamente. Bendice a mis hermanos, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.